Muy bien, entonces, en el vídeo anterior vimos que uno de los temas a tratar es la configuración de categorías y secuencia de la clase, el tema 2. Este tema es principalmente para los usuarios directivos y administrativos. Vamos a hacer un paso muy sencillo que es básicamente venir al menú planeación y en este vamos a buscar la opción que se llama configuración del CIE, que también la tenemos acá, y vamos a llegar a esta ventana. Bien, en esta ventana se configuran básicamente dos tipos de elementos, que son los elementos de la clase y la configuración de categorías. Vamos a empezar por los elementos de la clase. En esta parte ya está configurado para la institución 4 elementos. El primero de ellos se llama momento para ver y comprender o momento de exploración. El segundo se llama momento para actuar, que es estructuración. El tercero es momento para concertar, transferencia. Y el cuarto es momento para valorar o valoración. Al frente tenemos una breve descripción que se supone le indicará al usuario de qué se trata cada uno de estos. Básicamente entiendo que la estructura de esta clase está definida por la institución con fundamento en las orientaciones del programa PTA. Pero igual se podría agregar, digamos, un quinto elemento y decir que vamos a hacer aquí un módulo, digamos, de evidencia, una parte de evidencias, por poner un ejemplo, especificar evidencias de aprendizaje. Esto lo hago más que todo para que comprendan cómo se modificarían los elementos. Entonces en el botón más. Muy bien, si deseamos en algún momento modificar, pues podemos hacer los cambios directamente sobre esta parte. Le damos clic en el botón guardar. Si deseáramos agregar un nuevo elemento, vamos a poner aquí el orden, el nombre, que sería esta columna, y la descripción. Con eso estaríamos agregando elementos a la secuencia de la clase, es decir, qué es lo que el docente debe definir a la hora de preparar una clase. ¿Sí? Y finalmente, si deseáramos eliminar, pues básicamente seleccionamos acá y le hacemos clic en el botón eliminar. Esa es la dinámica para configurar los elementos de la clase. Ya vamos a ver un poco más en detalle cómo es que esto funciona. No se preocupen. En la parte de configuración de categorías tenemos lo siguiente. Además de definir la secuencia o el orden de desarrollo de la clase, se supone que una clase debe relacionarse con una serie de recursos didácticos, con las estrategias de evaluación, con las estrategias de aprendizaje y eventualmente definir las competencias y bueno, cualquier otra serie de elementos adicionales que puedan ser necesarios para que, digamos, el docente defina a la hora de realizar o de preparar la clase cuáles son, digamos, las estrategias de evaluación que va a usar, cuáles son los recursos, cuáles son las estrategias de aprendizaje, en fin. Entonces, estas son las 4 categorías principales y pudiéramos agregar más simplemente dejando aquí esta parte que dice categorías principales, poner, digamos, el orden 5 y agregar aquí, supongamos que además de competencia, estrategias de evaluación, vamos a poner, por ejemplo, instrumentos de evaluación. ¿Cierto? Entonces aquí le podemos poner una descripción cada uno de los elementos utilizados para evaluar a los estudiantes. Esto lo vamos a eliminar de inmediato porque no está dentro de lo que ha definido la institución, pero es solo para el ejemplo. Le hacemos clic en el botón agregar y nos ha agregado aquí la nueva categoría de elementos de la clase. Ahora bien, si yo selecciono aquí, por ejemplo, recursos didácticos, vamos a observar que acá ya me aparece una lista similar, pero con los distintos recursos. Por ejemplo, aquí tengo materiales gráficos, impresos, imágenes fijas, audiovisual, digitales, y aquí una breve descripción de qué tipo de materiales se refiere a esto. Pudiéramos agregar más o quitar, bueno, aquí se definieron de forma agrupada, pudieron haberse definido como cada uno de estos como un elemento, pero bueno, así se definió en su momento por parte de la institución. Si nos vamos, por ejemplo, a las estrategias de evaluación, aquí tenemos muchísimas, de hecho hay hasta varias páginas y con su respectiva descripción. Lo mismo con las estrategias de aprendizaje, también tenemos muchas. Y finalmente esta que llamamos competencia,
que hasta ahora solo dice argumentativa. Esta fue sugerida por el rector de la institución en su momento, pero no se ha definido cuáles son los elementos que competen a esta competencia, ¿cierto? Y si es aplicable o no en todos los casos. Bien, finalmente vamos a dar nuevamente aquí en categorías de la clase para observar la que tenemos aquí de instrumentos de evaluación. Esta no tiene ninguna porque recuerden que la acabamos de crear. Y yo voy a poner aquí, por ejemplo, taller escrito, ¿sí? Taller para la casa. Obviamente esto es un ejemplo, lo agregamos acá. Y si quisiéramos modificarlo, pues venimos aquí para realizar en casa, por ejemplo, taller escrito en el cuaderno. Estoy dando ejemplos de cómo hacer modificaciones a estas categorías. Agregamos, le damos guardar y si seleccionamos de nuevo aquí instrumentos de evaluación, ya vemos que está modificado. De la misma forma, seleccionamos este elemento, hacemos clic en el botón eliminar para eliminarlo y ya lo habremos eliminado. Y si seleccionamos aquí categorías principales, podemos venir aquí y eliminar la categoría que acabamos de crear para que ya nos quede tal como estaba definido por la institución. Muy bien, esa es, digamos, la forma de establecer las configuraciones que en los próximos vídeos vamos a comprender dónde es que se usan y cómo se usan. Y ya con esto, pues la institución va a poder tener mayor claridad quizás de cómo definir o redefinir estos elementos antes de darle continuidad o inicio, digamos, formal al proceso por parte de los docentes. Esa es la dinámica. Dejemos este vídeo entonces por aquí y en el siguiente nos vemos para tratar acerca de la creación y la modificación de clases.